Hola, soy Analía y en esta ocasión voy a desarrollar los conceptos de la unidad 6 sobre los efectos de las obligaciones. Te sugiero seguir el programa de la unidad y además tomar nota de los artículos del código para que los leas después. Mi objetivo es facilitar tu comprensión de los conceptos a través de ejemplos en un lenguaje más accesible. De esta manera, al leer el material proporcionado por tu cátedra, podrás comprenderlos de manera más efectiva. Ten en cuenta que voy a referirme al Código Civil y Comercial como el código, a menos que necesite referirme específicamente al Código de Vélez u otra legislación anterior. En esos casos lo voy a mencionar, pero al referirme al nuevo código, que es la legislación vigente, simplemente le voy a decir el código. Bueno, voy a pasar la diapositiva y comencemos. ¿Qué son los efectos de las obligaciones? Son las consecuencias jurídicas que derivan de la obligación. La diferencia con los efectos de los contratos es que los efectos de los contratos tienen como finalidad crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. En otras palabras, cuando hablamos de los efectos de un contrato, nos referimos a las consecuencias legales y económicas que surgen de la celebración del cumplimiento de él. En cambio, el efecto principal de la obligación es situar al deudor en la necesidad de cumplir con lo pactado, ya sea por sí mismo o a través de un tercero. Y en caso de incumplimiento, se otorga al acreedor los medios legales necesarios para obtener la correspondiente indemnización. En resumen, el efecto principal de una obligación es asegurar que el deudor cumpla con sus compromisos y en caso de incumplimiento, otorgar al acreedor los recursos legales necesarios para hacer valer sus derechos y obtener la compensación correspondiente. No necesariamente de un contrato nacen obligaciones. Lo común es que sí, de los contratos nazcan obligaciones. Pero también hay contratos en los cuales no se originan obligaciones, sino que únicamente se cancelan obligaciones previas. Por ejemplo, cuando se cancelan todas las deudas de un contrato de alquiler vigente para realizar un nuevo contrato de alquiler sin deudas y compromisos pasados. O se transfieren derechos reales. Por ejemplo, se transfiere una casa a través de un contrato de compraventa. Entonces, las obligaciones pueden nacer tanto de un contrato, como por ejemplo una persona que contrata a un pintor para que pinte su casa. Aquí la obligación surge directamente del contrato, o sea, de la voluntad de ambas partes al acordar los términos del servicio. Pero la obligación también puede tener otro origen y puede nacer de los hechos ilícitos. Por ejemplo, cuando alguien le causa daños intencionalmente a la propiedad de otra persona, nace la obligación de reparar los daños causados por ese hecho ilícito, porque la persona infringió la ley al dañar la propiedad de otra persona sin justificación. Y también, para poner otro ejemplo, puede nacer de la ley, como por ejemplo pagar los impuestos. En una obligación, los efectos pueden ser inmediatos o diferidos, y a su vez pueden ser instantáneos, agotándose con una única acción, o permanentes, extendiéndose a lo largo del tiempo. Es decir, a veces los efectos de la obligación se producen con un efecto inmediato, o sea, desde el nacimiento de la obligación. Por ejemplo, cuando compro un libro y pago en efectivo, el efecto de la obligación de pago es inmediato. El vendedor me entrega el libro y se completa la transacción de manera inmediata. Otras veces tienen efectos diferidos en el tiempo, porque existe algún plazo o condición en la obligación que posterga el derecho del acreedor. Por ejemplo, elijo pagar con tarjeta de crédito. En este caso, la obligación de pago se presenta de forma diferida en el tiempo. Aunque yo tengo el libro al momento de hacer la compra y me lo llevo, el efecto de la obligación de pago se extenderá hasta que llegue el momento de pagar la factura de la tarjeta de crédito, que puede ser a fin de mes o en un plazo de 3 cuotas. Entonces, vemos que la obligación de pago puede tener un efecto diferido en el tiempo debido a esa condición o plazo que elegí para pagar. El concepto de efecto instantáneo se refiere a aquellos casos en los que el efecto se agota de una sola vez con el cumplimiento de una única prestación. Por ejemplo, la entrega en el momento de un producto vendido. Y se habla de efecto permanente cuando los efectos perduran en el tiempo, como en el caso de la obligación de pagar todos los meses el alquiler. ¿Entre quiénes se producen? El principio general es que las obligaciones producen efectos solo entre acreedor y deudor y los sucesores de ellos. Los terceros, o sea, las personas ajenas al acuerdo, normalmente no están afectados por estas obligaciones. Nadie puede obligar a un tercero sin estar autorizado por él, o sin ser su representante, o sin que el tercero lo ratifique o lo apruebe.
Sin embargo, existen situaciones específicas donde un tercero puede tener derechos en una obligación si se establece específicamente en un contrato. El código regula esta situación conocida como contrato con estipulación a favor de un tercero en el artículo 1027, dentro del capítulo que trata los efectos de los contratos. Voy a poner un ejemplo. En un contrato de seguro de vida, Juan es el asegurado y en caso de fallecimiento de Juan, María será la beneficiaria. Aunque María no es parte del contrato principal, se incluye una cláusula a su favor, lo que le permite tener derechos en una obligación. Esto muestra cómo un tercero puede estar implicado en un contrato a través de una disposición específica a su favor. Bien, pasamos ahora a la otra diapositiva y vamos a los efectos de las obligaciones con relación al acreedor. Se refiere a la satisfacción del interés del acreedor en una obligación, ya sea mediante el recibimiento de lo prometido, o sea, pago en especie, o su valor equivalente. En pocas palabras, significa que el acreedor obtiene lo que se le prometió como pago o beneficio, ya sea en forma de bienes, servicios o dinero, cumpliendo así con la obligación contraída. Tenemos efectos principales, normales o anormales, y efectos secundarios o auxiliares. Dijimos que los efectos principales se clasifican en efectos normales y anormales. Los normales incluyen el cobro en especie por cumplimiento voluntario. Recordemos que pago en especie nos referimos a que el deudor satisface su deuda dando un bien tangible o un servicio en lugar de efectivo. También se incluye el cumplimiento forzado, es decir, esta medida se usa cuando el acreedor considera que el simple pago de una indemnización no es suficiente y prefiere asegurarse de recibir lo acordado. Entonces, el deudor va a ser obligado por ley o por una autoridad competente a cumplir con la obligación tal como fue acordada inicialmente, ya sea entregando un bien específico, prestando un servicio determinado o realizando una acción concreta. Y también incluye el pago a través de un tercero. Los anormales implican la indemnización en caso de incumplimiento. Si las obligaciones secundarias o auxiliares no se cumplen, se tratarán de la misma manera, es decir, puede dar lugar a las mismas consecuencias legales como la indemnización por incumplimiento. Bien, los efectos. Bueno, presta atención. Primero, antes de explicar este tema, vamos a recordar qué son las costas. Son los gastos y honorarios de un proceso judicial que paga la parte perdedora en un litigio. Bien, ahora, si vamos al tema de los efectos. En casos de litigios por incumplimiento, las costas no pueden superar el 25% del monto de la sentencia. Por ejemplo, si el monto de la sentencia es de 1.000 pesos, las costas no deben exceder los 250 pesos. Pero si excede este límite, el juez está obligado a repartir los montos entre los beneficiarios, incluyendo los honorarios de la parte que debe pagar las costas. Entonces, resumiendo todo lo dicho hasta acá, los efectos principales se clasifican en normales, que incluyen el cobro en especie, el cumplimiento forzado y a través de un tercero, y los anormales, que implican la indemnización si no se cumple con sus efectos. Ahora pasamos a los efectos secundarios. Los efectos secundarios tienen como objetivo proteger el crédito del acreedor y también el patrimonio del deudor, evitando maniobras del deudor para no cumplir. Incluyen medidas preventivas o cautelares como embargos, inhibiciones, la acción de simulación, entre otras. Además, el incumplimiento de los auxiliares se equipara al incumplimiento del propio deudor, según el artículo 732. Traducido, significa que si las personas o entidades que colaboran con el deudor para cumplir con sus obligaciones no cumplen con sus responsabilidades, su incumplimiento se considerará equivalente al incumplimiento del deudor principal. Esto se establece en el artículo 732 como una forma de garantizar que todas las partes cumplan con sus obligaciones de manera adecuada y se eviten posibles maniobras para eludir responsabilidades. Bien, pasamos ahora a la próxima diapositiva y vamos a ver las obligaciones con cláusula penal. La cláusula penal es una obligación accesoria que tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la obligación principal, imponiendo al deudor una pena o multa si no cumple o se retrasa con su obligación. Hay que distinguir dos tipos de cláusula penal y cuál es el objetivo de cada una. La moratoria.
En este caso, la cláusula funciona en caso de atraso en el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, una multa de 5.000 pesos por cada día de retraso en cumplir con la obligación. Acá la cláusula penal tiene un carácter coercitivo y disuasorio, ejerciendo una presión psicológica sobre el deudor, porque si tarda en cumplir, deberá además pagar la pena. Cuando la cláusula penal es moratoria, el deudor debe pagar la multa y además cumplir la obligación principal. Para que quede más claro esto, de la moratoria voy a dar un ejemplo. Imaginemos que Juan tiene un contrato con María para entregar un proyecto el 1 de marzo, pero Juan no cumple con la fecha límite y entrega el proyecto el 5 de marzo. En el contrato entre Juan y María se establece una cláusula penal moratoria que impone una multa de 1.000 pesos por cada día de retraso en la entrega del proyecto. Entonces, en este caso, Juan deberá pagar la multa correspondiente por los 4 días de retraso, además de cumplir con la entrega del proyecto, que sería la obligación principal. Y luego tenemos la compensatoria. En este caso, la cláusula se activa cuando se cumple con la obligación principal y consiste en un pago anticipado por los daños y perjuicios en caso de incumplimiento de lo acordado. Veamos un ejemplo. Imaginemos que Ana contrata a Juan para que le construya una casa. En el contrato entre ambos se incluye una cláusula compensatoria que establece que, en caso de que Juan no complete la construcción de la casa según lo acordado, deberá pagar una cantidad fija como compensación por los daños y perjuicios causados a Ana. Esta cláusula funciona como una anticipación de la indemnización si no cumple con la obligación principal. Ahora vamos a ver los objetivos. Según el artículo 791, el objeto de la cláusula penal puede ser pagar una cantidad de dinero o una prestación, ya sea en beneficio del acreedor o de un tercero. Puede tratarse de dar dinero o de dar un objeto material o también una prestación de hacer o de no hacer. Por ejemplo, en un contrato de alquiler se incluye una cláusula penal de hacer, en la cual se establece que si el inquilino no paga el alquiler a tiempo, deberá realizar labores de mantenimiento en la propiedad como prestación por el retraso en el pago. En este caso se trata de una prestación de hacer, realizar labores de mantenimiento, en lugar de pagar una suma de dinero como consecuencia del incumplimiento. En el caso del incumplimiento, el objeto es la penalización. Según el artículo 792, cuando una persona no cumple a tiempo con lo que acordó, será penalizado, salvo que pueda demostrar una razón válida e inevitable que impida cumplir. ¿Cuáles son esos eximentes? Tenemos causas extrañas que rompan la relación causal y el caso fortuito, fuerza mayor. Si el incumplimiento es responsabilidad de la persona y se confirma, entonces debe cumplir con la penalización. Los jueces deben interpretar y aplicar esta eximente en forma restrictiva. En otras palabras, los jueces deben ser cuidadosos al determinar si una situación califica como una extensión válida para justificar el incumplimiento de una obligación. Bien, relación con la indemnización. Según el artículo 793, la penalización o la multa actúan como penalización por los daños. El acreedor no puede exigir tanto el cumplimiento de la obligación como la penalización, sino solo uno de los dos, salvo que la cláusula penal sea moratoria solo por el retraso o que se haya pactado expresamente que se podía acumular. La ejecución está en el artículo 794, lo que establece es que ante el incumplimiento se activa la cláusula penal que se acordó sin que el acreedor tenga que demostrar los daños, y las partes deben respetar la pena establecida. Este es el principio de inmutabilidad de la cláusula penal. El acreedor no puede exigir más de lo acordado por más que haya sufrido daños mayores, y el deudor no puede evitar la penalización alegando que el acreedor no sufrió ningún daño. Los jueces pueden ajustar la cláusula penal en caso de abuso del acreedor para perjudicar al deudor. En las obligaciones de no hacer, según el artículo 795, el deudor incurre en la pena al realizar el acto del cual se comprometió a abstenerse, es decir, al realizar la acción que se comprometió a no hacer. El deudor activa entonces la cláusula penal correspondiente. ¿Qué opciones tiene el deudor? Bueno, muchas opciones el deudor no tiene. Según el artículo 796, el deudor debe cumplir con la obligación principal y no puede evitarlo pagando una multa a menos que se haya acordado explícitamente esa posibilidad. ¿Qué opciones tiene el acreedor? Bueno, como ya vimos,
según el artículo 797, el acreedor no puede acumular el cumplimiento de la obligación y también la pena, sino solo una de las dos, salvo que la cláusula penal sea moratoria solo por el retardo o que se haya pactado expresamente que se podía acumular. En relación con el tema del cumplimiento parcial y disminución proporcional de la pena, nos tenemos que remitir al artículo 798. Si el deudor cumple la obligación solo en parte o lo hace de modo irregular, por ejemplo, fuera de lugar o de tiempo, el acreedor no está obligado a aceptarlo, pero si lo acepta, corresponde que se disminuya la pena proporcionalmente en la cláusula penal. De lo contrario, si hubiera cobro íntegro de la pena, habría un enriquecimiento indebido del acreedor. La disminución proporcional de la pena se debe hacer conforme a lo que acuerdan las partes, por ejemplo, un 20% o un 50%, o someterlo a arbitraje, etc. En caso de desacuerdo, naturalmente, será el juez quien deba establecer la disminución. En cuanto a la divisibilidad e indivisibilidad de la cláusula penal en casos de deudores múltiples, según el artículo 799 y 800 del Código, si la pena es divisible, cada codeudor o heredero del deudor debe pagar la pena en proporción a su parte. En cambio, si la obligación de la cláusula penal es indivisible, cada codeudor o coheredero del deudor está obligado a pagar la totalidad de la pena. Veamos ahora la nulidad. El artículo 801, y según el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si la obligación principal es declarada nula, automáticamente la cláusula penal también se considera nula. Pero hay una excepción. En ciertos casos, la obligación accesoria no se cancela junto con la principal. Esta excepción se refiere a situaciones en las que, a pesar de que la obligación principal es declarada nula debido a la incapacidad del deudor, si un tercero se compromete a cumplir con la cláusula penal como una multa, entonces la cláusula penal no se cancela junto con la obligación principal. Seguimos con la extinción de la obligación principal. Si la obligación principal desaparece por motivos ajenos al deudor que no pueda cumplir con lo que se comprometió, es decir, sin su culpa, la cláusula penal también deja de tener efecto. Por ejemplo, si Juan no puede entregar un producto a Pedro debido a un incendio, la cláusula penal que indicaba que debía pagar por los días de retraso en la entrega ya no se aplicaría. Luego tenemos la obligación no exigible. La obligación no exigible se presenta cuando, al realizar un acuerdo, incluyendo una cláusula penal para respaldar el cumplimiento, esta obligación no podía ser legalmente exigida por alguna razón. A pesar de eso, la cláusula penal acordada conserva su validez en el acuerdo siempre y cuando sea conforme a la ley. Vamos a un ejemplo doméstico. Imaginemos que dos vecinos acuerdan que uno le va a prestar su cortadora de césped al otro para un evento en su jardín y firman un acuerdo que la debe devolver a tiempo y en buenas condiciones. Esa sería la obligación principal, ¿no? En ese momento, el vecino que presta la cortadora de césped sabe que no puede exigir legalmente la devolución si surge algún problema por falta de documentación o por alguna razón legal. Pero a pesar de esta situación, decide incluir una cláusula penal en el acuerdo que establece que si el vecino tomó prestada la máquina, no la devuelve en buenas condiciones y a tiempo, deberá pagar una multa. En este caso, aunque la obligación de devolver la máquina no pueda ser exigida legalmente en ese momento, la cláusula penal seguirá teniendo validez si se incumple el acuerdo. En este acuerdo, tanto la obligación principal como la cláusula penal tienen que ser conforme a la ley. Bueno, ahora pasamos a la próxima diapositiva y nos vamos a adentrar en las sanciones culminatorias. Las sanciones culminatorias, también conocidas como astrentes, son multas impuestas por un juez en función de la cantidad diaria de retraso en el cumplimiento de una resolución judicial. Estas multas pueden establecerse por día o por otros intervalos de tiempo como semana, quincena, mes, bimestre, etc. Se destinan a beneficiar al titular del derecho como un acreedor y el monto se ajusta según la capacidad económica del obligado. Por ejemplo, el juez puede determinar que el deudor debe pagar 1.000 pesos por cada día de retraso en cumplir con lo ordenado. Estas sanciones están reguladas en el artículo 804, así como en el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, naturaleza jurídica.
Las sanciones combinatorias de naturaleza pecuniaria funcionan como un mecanismo coercitivo para el deudor. No deben confundirse las astrentes con la indemnización. La indemnización reemplaza a la prestación que no se cumplió. La astrente no la reemplaza, sino que tiende a que la prestación se cumpla. La indemnización es definitiva y resarcitoria porque tiene en cuenta los daños sufridos. La astrente es provisoria, ya que puede ser dejada sin efecto o reajustada, y además para fijarla no se tiene en cuenta los daños, sino en la capacidad económica del deudor. Vamos a un ejemplo para clarificar más estos conceptos. Imaginemos que Juan le debe plata a María por un trabajo realizado. Si Juan no cumple con su obligación de pagar a tiempo, el juez puede imponerle astrentes, que serían multas diarias hasta que realice el pago. Estas multas tienen como objeto presionar a Juan para que cumpla con su obligación de pagar a María. Por otro lado, si Juan causa daños a la propiedad de María y el juez determina que debe indemnizar por los daños causados, en este caso la indemnización reemplazaría el valor de los daños sufridos por María, compensándola, perdón, compensándola por las pérdidas ocasionadas. En resumen, las astrentes se utilizan para garantizar el cumplimiento de una obligación en el futuro, mientras que la indemnización busca compensar los daños sufridos en el pasado. Tampoco deben confundirse las astrentes con las multas civiles, porque las multas civiles se imponen por una conducta pasada, mientras que las astrentes buscan garantizar que el deudor cumpla con sus obligaciones en el futuro. En resumen, las sanciones conminatorias son multas coercitivas para obligar al deudor a cumplir. La indemnización reemplaza la prestación incumplida, mientras que las astrentes buscan asegurar el cumplimiento y son provisionales y se basan en la capacidad económica del deudor. Por ejemplo, si Juan no paga a María, se le imponen multas diarias. Las multas civiles se aplican por conductas pasadas, a diferencia de las astrentes que buscan garantizar el cumplimiento futuro de las obligaciones. Vamos a ver los caracteres del astrente. ¿Sí? Es provisional. El juez puede anularlas o ajustarlas si el deudor deja de resistirse y justificar total o parcialmente su conducta. Es discrecional. El juez decide si se imponen, se anulan o se ajustan. Es conminatoria. En la astrente no se busca reparar daños, sino presionar al deudor para que cumpla. Es pecuniaria. Se establece en el dinero con una cantidad por cada día u otro periodo de retraso. Es ajustable. El deudor puede saldar la deuda con astrentes y ejecutarla sobre sus bienes, es decir, puede saldar mediante el pago de multas diarias impuestas por el juez o sus bienes pueden ser utilizados para cubrir la deuda también. A pedido del acreedor, solo se otorgan si el acreedor lo solicita, ya que es quien se beneficia del importe. Y son no acumulables. Aunque responden a propósitos distintos, no pueden cobrar ambas, astrente e indemnización. El acreedor elige una u otra. Bien, pasamos ahora a la nueva diapositiva y pasamos a los efectos de la obligación con relación al deudor. Consiste en ciertos derechos que benefician al deudor. Derecho a solicitar la colaboración del acreedor cuando sea necesaria para cumplir con la obligación y a que actúe de manera cuidadosa, previsora y conforme a la buena fe, según los artículos 729 y 9. Y el derecho a realizar el pago y quedar liberado después de efectuarlo. Según el artículo 731, el deudor no solo está obligado a pagar, sino que también tiene el derecho de hacerlo. En caso de que el acreedor se niegue a recibir el pago, el deudor puede hacerlo a través de un proceso judicial. Una vez realizado el pago, puede exigir un recibo que confirme su cumplimiento. Según el artículo 731, el deudor tiene derecho a rechazar las acciones del acreedor si las obligaciones han sido exigida o modificada por una causa legal. Por ejemplo, si el deudor ya pagó o si la obligación prescribió, puede rechazar al acreedor la demanda del pago. Bien, reconocimiento. Esto ya lo expliqué en la unidad 2. Fíjate que es un punto que se repite en ambas unidades. Por supuesto, lo voy a desarrollar acá también. Dice el artículo 733, en simples palabras, que el reconocimiento es el acto por el cual el deudor admite, o sea, reconoce que tiene una obligación anterior o crea una obligación constituyendo una promesa autónoma de deuda, o sea, para crear una obligación nueva.
En la legislación comparada se ven dos sistemas: el reconocimiento abstracto de deuda. En este sistema, el acto de reconocimiento crea una obligación con independencia de su causa fin, es el sistema del código alemán, y el reconocimiento declarativo, en donde el acto de reconocimiento declara, o sea, admite la existencia de una obligación anterior, es el sistema del Código Civil de Vélez. En el Código Civil y Comercial receta ambos sistemas en el artículo 734, donde se expresa que el reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior y que también puede constituir una promesa autónoma de deuda. Veamos esto de la naturaleza jurídica y acto jurídico unilateral. La doctrina mayoritaria, entre otros Salvat, Jambía, Salterini, sostienen que se trata de un acto jurídico, es decir, un acto voluntario lícito que tiene como fin inmediato producir consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento tiene como fin inmediato reconocer la existencia de una obligación anterior o crear una nueva. Un sector minoritario entiende que se trata de un simple acto lícito, o sea, sin ese fin inmediato que caracteriza al acto jurídico. Los caracteres que tiene es que es unilateral, porque para su formación basta con la voluntad del que reconoce, es declarativo y constitutivo. En el Código Civil y Comercial se expresa que el reconocimiento sirve para declarar la existencia de una obligación anterior y también para crear una obligación, o sea, esa promesa autónoma de deuda. Las formas. El reconocimiento puede hacerse por actos entre vivos o por disposición de última voluntad, hacerse por instrumento privado o por instrumento público y ser expreso o tácito. Un ejemplo de reconocimiento expreso puede ser cuando el deudor declara en un documento que reconoce la existencia de una obligación nueva. En este reconocimiento es importante que la obligación original esté bien definida, incluyendo detalles como la causa de la obligación, por ejemplo, un contrato, la cantidad de deuda, por ejemplo, 1 millón de pesos, 10 heladeras, etc., y la fecha en que se contrajo la obligación. El reconocimiento tácito tiene lugar por cualquier hecho del deudor que manifieste su voluntad de admitir la existencia de la obligación. Por ejemplo, imaginemos que tenés una deuda pendiente por un préstamo y en lugar de negarla, solicitas un plazo adicional para realizar el pago. Ese acto de pedir la extensión del plazo puede considerarse tu reconocimiento de la existencia de la obligación de pago. Veamos ahora los efectos del reconocimiento. El reconocimiento sirve como prueba de la obligación original. Por ejemplo, si perdiste el documento que demostraba que debías devolver el dinero a alguien, el reconocimiento puede servir como prueba de que la obligación existe. Y también interrumpe la prescripción en curso. La prescripción es el plazo legal que tiene una persona para reclamar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, vos debés devolver un préstamo, pero pasó mucho tiempo y el prestamista no te reclamó. Si reconoces la deuda, vas a interrumpir ese plazo que tenía el prestamista para reclamarte el dinero. Además, según el artículo 735, es importante tener en cuenta que el reconocimiento no puede hacer que una obligación original sea más difícil o perjudicial para el deudor, salvo que exista una nueva razón legítima para hacerlo. Si hay algún desacuerdo, hay que seguir lo que indica el documento original. Bueno, con esto terminamos de repasar los conceptos de la unidad 6. Espero que con esta introducción y al leer el material proporcionado por tu profesor puedas recordarlos o entenderlos mejor. Si tenés dudas, puedes escribir al mail que aparece en la parte inferior de la pantalla, poner el asunto obligaciones unidad 6 y en el cuerpo del mail tu pregunta, que en la medida de lo posible e inmediato lo voy a responder. Buena jornada.